Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Por el último abierto de la semana. Hoy es viernes, es 26 de junio y en la mesa del análisis, Berna González Harbour. Hola Berna, buenos días. Buenos días, José Muy buenos Luis. días. Carlos Sánchez aquí conmigo en Madrid. Hola Carlos, bienvenido. Hola, muy buenos días. Y en un momento saludamos en Barcelona a Estefanía Molina, que será... No, todavía no puedo saludar a Estefanía, enseguida vamos con ella, está en Radio Barcelona. Lo primero, como les decíamos nada más empezar el programa, va a ser la situación de Venezuela, la actualización sobre el terreno de qué es lo que está ocurriendo allí, con ese último balance que habla ya de 235 personas fallecidas, pero sigue siendo, lo decíamos también a primera hora, Pablo Morán. Hola Pablo de nuevo. Hola Sastre, ¿qué tal? Sigue siendo un balance provisional el que habla de 235 fallecidos y más de 4.000 heridos. Exacto, han pasado más de 32 horas, ese es el último balance que ha proporcionado el ministro de Salud de Venezuela, pero luego está la otra cifra muy preocupante, la de los desaparecidos o aquellas personas con las que no se ha podido establecer contacto. En las redes de ayuda tras el terremoto, las páginas que se han creado en la web para buscar ayuda y ofrecer ayuda, se apunta a que son miles las personas que están en esa situación, que no se ha podido poner en contacto todavía y el tiempo corre en su contra. Porque muchos de esas personas con los que no se ha podido contactar siguen bajo los escombros de los edificios que han colapsado. Las imágenes aéreas de La Guaira son muy elocuentes, lo contábamos a las 8, Sastre. Estamos viendo barrios enteros en primera línea de costa reducidos a escombros. Y los efectos son devastadores. Tenemos aquí en La Guaira más de 100 edificios colapsados. Tenemos liceo, escuela, tenemos a Se nuestra... describía la escena Diosdado Cabello, oficialmente Guaira son 70.000 las familias afectadas solo ahí en La Guaira. Realmente pocos son los edificios en los que no se perciben daños desde las imágenes aéreas distribuidas en las últimas horas y no hay equipos de rescate para semejante desastre, como nos ha contado Maija, periodista de Venezuela. Y hay como una cierta escasez de cascos y de maquinaria para sacar gente de los escombros, o sea, de equipamiento. De los equipos de rescate hay falta, como aquí hay muchas cosas. El gobierno de Venezuela está trabajando con empresas privadas para desplazar maquinaria pesada a esas zonas, Sastre, y así agilizar esas labores de rescate, pero desde luego por todo esto se antoja bastante temprano ese balance de víctimas que sigue subiendo. A esta hora, como decías, 235 muertos y más de 4.300 heridos. En Caracas sigue nuestro compañero, el periodista Bernat Lautaro. Bernat, hola de nuevo. Buenos días, ¿cómo estáis? La diferencia entre ayer, cuando hablábamos contigo por primera vez, nos describías la imagen de la gente asustada en las calles y la gente tratando de empezar a buscar a los desaparecidos. 24 horas después, tú que has estado, ahora estás en Caracas, has estado en La Guaira, ahora te pregunto por ese estado que es el más afectado. ¿Cuál dirías que es la diferencia? ¿Cómo ha cambiado el escenario 24 horas después? Bien, pues hemos pasado de una situación de alto pánico y adrenalina de no dormir. La noche anterior creo que casi nadie durmió, o muy poquito, a ver a la gente ya más cansada, pues hemos visto muchísima gente durmiendo con las mantas en los alrededores de las avenidas. Lo hemos visto en la Avenida Libertador, que es una bien transitada, muchísima gente en los sotoportales, debajo de los porches, durmiendo donde se podía y pues intentando también con la tristeza, pero con el cansancio ya se empieza a notar en los rostros de la gente. Lo que hemos visto también es 24/7 gente trabajando en los diferentes edificios que se han hundido en Caracas
Y bueno, ahora les contaré sobre La Guaira, que pudimos ir ayer unas horas, pero sobre todo ahora ya se empieza a notar el cansancio. También están llegando los equipos internacionales de países como México, Brasil, Chile o Qatar, que están empezando a participar en las labores de rescate, ¿no? ¿Qué te encontraste en La Guaira? Porque esta madrugada ha ido Delcy Rodríguez, acompañada del ministro del Interior, de Diosdado Cabello, y Cabello ha dicho que hay solo en ese estado 100 edificios. Hay que imaginar edificios de, ayer nos decías, de 6, de 10, de 14 plantas que se desplomaron directamente. En La Guaira, ¿cómo están las cosas? Bien, yo en mi vida había visto una situación tan desesperante. Fui hasta Caraballeda y, bueno, teníamos que grabar unas imágenes. Desde el momento en que cruzamos el puente hacia el túnel hacia La Guaira desde Caracas, ya no tuvimos conexión, ni un WhatsApp se podía enviar o recibir. Entonces estuvimos yendo hasta allá y volvimos rápidamente a Caracas en pocas horas. En Caraballeda, pues vi muchísimos edificios y muchísima gente buscando de un lado para otro. Mucha gente de la que estaba buscando son caraqueños que tenían familiares también caraqueños que habían ido a vacacionar a esas residencias enfrente del mar. Había un hombre que estaba buscando a su hijo y que de una forma muy pausada y muy tranquila me dijo que ya era imposible encontrarlo porque en ese edificio no quedaban espacios vacíos en la forma en que se había aplastado un piso sobre otro. Otra persona, he visto mujeres gritando por su prima, por su hermana, en medio de las calles, gritando sus nombres en medio del llanto. Escenas muy fuertes en ese sentido. También pude conversar con un señor que me había dicho que había perdido a varios familiares, entre ellos a su hermana, a su cuñado, a su madre, pero que estaba en cierta forma feliz porque estaban rescatando a su sobrina en ese momento y estaba en llanto porque sentía cierto alivio y al mismo tiempo porque había perdido a muchos otros familiares y pues pude ver cómo la estaban rescatando en ese momento. También encontré a rescatistas junto a voluntarios abrazándose, celebrando después de haber podido rescatar a esta muchacha en llantos también porque eran personas que también habían perdido a otra gente. Y un caso muy destacado, que es el de un hotel enfrente del mar, en el que varios familiares de jugadores de béisbol que habían ido a acompañar a sus hijos, a sus familiares, a un partido que se estaba celebrando allí en La Guaira, allí en Caraballeda, pues también habían fallecido al venirse a un hotel encima de ellos. Entonces todos los familiares de dos equipos de béisbol también han fallecido junto a camareros, trabajadores del hotel en esas situaciones. Hay muchísimas historias como estas que son realmente desesperantes e incontables porque uno llega ahí y ya no sabe hacia dónde mirar porque la destrucción es total en todos los sentidos. También estaba llegando mucha gente de Caracas y de los equipos acompañados del gobierno también, desde el movimiento de bolivariano y chavista hasta gente voluntaria espontáneamente que estaba empezando a llegar con botellas de agua, con tiendas de campañas para empezar a intentar mitigar lo que es el desplazamiento y la gente que está durmiendo en las calles. Pero quien se salvó la vida en la zona de Caraballeda, de Catialamar, especialmente las zonas más destruidas, fue literalmente por casualidad y estamos hablando de centenares, si no miles de personas atrapadas debajo de los escombros. Sí, es cuestión de segundos que te coja en un lugar o en otro y de eso depende que salves o no salves la vida. Te quiero preguntar ahora por las infraestructuras, por la luz, por el agua, pero por poner precisamente voz a todas estas historias que Bernat acudió allí, no solo en Caracas, sino en La Guaira, como él mismo describe. Mire a donde mire, es una historia particular de cómo han vivido este doblete sísmico, este doble terremoto que ayer de 7,2 y 7,5 grados de magnitud sacudió Venezuela, pero por ponerle voz a testimonios como estos, en las últimas horas hemos ido, y esta misma madrugada, con la diferencia horaria y con las dificultades del sonido, hemos ido grabando, Ángel, a personas que están allí en Venezuela y nos han contado sus historias. Sí, por ejemplo, muchos vecinos, no sabemos cuántos, porque las autoridades están dando muy poca información, están ya pasando su segunda noche en la calle. Esto nos contaba, por ejemplo, Mirla, que es de Caracas, y que ayer durmió en la calle y que hoy no sabía qué iba a hacer. Nos organizamos todos los vecinos en la noche para pasar la noche en el estacionamiento al aire libre. Hoy esperamos cada uno poder pasar la noche en casa. Una situación muy similar a la que nos describía Irina, también desde Caracas, que nos explicaba que hay familias enteras a la intemperie. Que bueno, muchas familias están fuera de sus hogares porque tienen miedo de regresar a casa, ¿sabes? Entonces están acá con lo poco que pueden tener, pues una muda de ropa, los bebés recién nacidos,
niño de edad, de 1 añito La recién casa de nacido. Irina sigue en pie, pero tiene miedo de volver. Otros, muy cerca de donde ella vivía, no han tenido la misma suerte. Cerca, que como la parte alta donde yo vivo, se cayó completa de 3 pisos y murieron 3 personas, 2 adultos y una niña como de 10 añitos. A pesar de que ya han pasado más de 24 horas, todos tienen todavía el miedo en el cuerpo, como Jessica, también desde la capital de Venezuela, que recordaba el momento exacto de los seísmos. Se sintió súper fuerte. Pudimos observar y notar cómo se agrietaban las paredes, todas las cosas caían al piso. No nos dio chance ni siquiera Ella de... tuvo suerte porque pudo recoger a su abuela. Me dio chance de agarrar a mi abuela y apenas se detuvo, lo primero que hicimos fue bajar. Pero el apartamento se encuentra inhabitable. Estos astres son los testimonios que hemos recogido de Caracas. Recordemos que en todo el país se han derribado 250 torres de edificios. Solo en el estado de La Guaira son 100 las torres que han caído. Hay más de 70.000 familias afectadas. Ese es el dato que daba Cabello. Sí, 70.000 familias afectadas, muchas, la gran mayoría, se han quedado sin casa. Y por eso te quería preguntar, Bernat, de nuevo en Caracas, por la situación en la que han quedado las infraestructuras. Tú mismo nos describías ahora que has podido desplazarte hasta La Guaira. Entiendo, por tanto, que las vías de comunicación, las carreteras, hay daños, pero eso no impide que los servicios de rescate, que ahora va a ser lo más importante, es decir, han empezado a llegar los de Estados Unidos, los de Suiza esta madrugada, van en camino los de España, esos equipos de rescate podrán llegar. Otra cosa es lo que se encuentren y si hay suministro suficiente de luz, de agua y también si hay comida suficiente para la población que ahora mismo tiene que vivir en la calle. Lo que hemos visto es que sí se estaba empezando a desplegar comida muy básica, hay que decirlo, y agua para la población alrededor del mediodía en Caraballeda y Catialamar, en La Guaira, los dos municipios más afectados por estos derrumbes. Sin embargo, lo que sí que vamos a ver a partir de ahora es cómo se despliegan estos equipos, seguramente con grupos electrógenos para autoabastecerse de energía. Las carreteras, principalmente del noroeste, han sido priorizadas para que sean liberadas por parte de los equipos técnicos, por parte de las máquinas, en caso de que las carreteras estén bloqueadas. Y la pista de aterrizaje del aeropuerto de Maiquetía, ella está bien, lo que se arruinó y han tenido varias grietas ha sido en el aeropuerto y en las torres de control. Sin embargo, hemos visto despegar aviones de Conviasa, de la compañía estatal, esta mañana, que estaban haciendo vuelos internos, no comerciales, pero sí funciona la pista de aterrizaje y seguramente ha sido habilitada, no lo puedo confirmar, pero para la llegada de los aviones de ayuda internacional. Es ahora clave eso, sí, que pueda llegar la ayuda, que llegue no solo al país, sino que puedan desplazarse los equipos de rescate y que cuanto antes lleguen, porque nos explican siempre los rescatistas que estas 72 horas después de la tragedia son claves para que se sigan produciendo, para que se puedan seguir produciendo las imágenes de rescates que nos van llegando desde La Guaira, el estado más afectado. Seguiremos hablando, Bernat, a lo largo de estos días. Un abrazo. Un abrazo, que estéis bien. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de esta mañana de viernes, Berna González Harbour, Estefanía Molina y Carlos Sánchez. Con ellos habitualmente comentamos las cuestiones, analizamos las cuestiones políticas. Hoy, sin embargo, sigue siendo, lo fue ayer también, una mañana en que primero, antes que el análisis, tiene que ir toda la información respecto a la situación en Venezuela, las consecuencias poco más de 24 horas después de ese doble terremoto que dejan en el último balance oficial que ha hecho el gobierno esta madrugada 235 fallecidos y más de 4.300 heridos. Y lo que estamos viendo, Pablo Morán, es la movilización de la comunidad internacional. Ya la vimos ayer, pero ahora aquello que fue un deseo, el anuncio de una intención, empieza a concretarse con la llegada. Ya están aterrizando, lo estamos viendo en estas horas en los aeropuertos de Venezuela, los servicios de rescate de distintos países y van en camino también los de España. Y también los de Estados Unidos han llegado ya, porque Trump, lo decíamos a las 8, Sastres, se la juega aquí. Es la primera crisis de grandes dimensiones que tiene que gestionar el gobierno de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez. Es la persona en la que Trump confió tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Marco Rubio ya prometió ayer un despliegue inmediato de esa ayuda estadounidense para aliviar una situación complicadísima. Lo estamos contando, hay que responder a un desastre de estas dimensiones en un país muy, muy debilitado en las últimas décadas. Hay que buscar a desaparecidos, hay que equipar hospitales que han quedado también tocados, hay que atender a los que se han quedado sin casa. Hay que tener en cuenta que Venezuela ya era un país donde 8 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria antes del terremoto. Washington lo sabe, ha aliviado algunas sanciones, ha autorizado transacciones relacionadas con la ayuda, esta primera respuesta a los seísmos que de otro modo estarían prohibidas, y aquí lo que se está poniendo a prueba, Sastre, es la eficacia de la doctrina Don't Row de Trump de control de la región. La ayuda, en definitiva, que se está ofreciendo a Venezuela, tú lo decías, es global. Han llegado en las últimas horas ya los primeros equipos de América Latina, los de España, lo decías, están de camino esta madrugada. Europa ha activado su mecanismo de ayuda. Y también Naciones Unidas. La ONU está coordinando precisamente a esos equipos de rescate internacionales que están intentando llegar al país. Pablo, gracias. A ti, hasta Tenemos luego. las líneas abiertas con nuestros compañeros de la sección de Internacional y también con los compañeros que están allí en Venezuela ante cualquier novedad que pudiera producirse. Ahora son casi ya las 3 de la noche en Caracas. Una de las cosas que más nos han llamado la atención de estos últimos días y de estas horas ha sido, ayer le preguntábamos a una compañera a las 8 que estaba allí en Caracas por las alertas que han recibido algunos teléfonos. ¿Cómo era posible que algunos dispositivos, otros no? Pero sí, Google les enviaba de forma automática una alerta de que se iba a producir o se estaba produciendo un seísmo de gran magnitud, en algunos casos con algunos segundos de antelación. Nuestro experto en tecnología, integra el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Hoy por Hoy, es Jaime García Cantero. Hola Jaime, buenos días. Muy buenos días, Astre, ¿cómo estás? Te convoco fuera del magazine, te convoco en el horario del abierto por si nos puedes ayudar a entender cómo funciona esta tecnología. Es decir, cómo es posible que Google sea capaz, o qué tecnología es capaz de prever y avisar, aunque sea con pocos segundos de antelación, que se va a producir un terremoto importante en la zona en la que estemos. Bueno, técnicamente no es que lo prevea, es que lo detecta un poquito antes de lo que somos capaces de detectarlo los demás. Y lo hace con unos sensores que tenemos todos en... Google es capaz de detectar los terremotos, de anticiparlos, sí, pero es muy difícil tener la comunicación ahora mismo con Jaime. Bueno, pero voy a saludar a Jorge Olcina, que es catedrático de la Universidad de Alicante, profesor de Geografía, experto en riesgos naturales. Señor Olcina, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? A ver si tenemos más suerte con su comunicación. ¿Por qué es interesante esta tecnología de Google y si puede desarrollarse a través de otros dispositivos en la medida de la gestión y anticipación de cómo podemos reaccionar mejor ante una catástrofe? Bueno, es verdad que los terremotos es el peligro natural de menor grado de predicción, ¿no? Porque ocurren y nada, en segundos ya tienes el desastre en función de la magnitud que alcancen, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues se ha conseguido que esos segundos de anticipación de que un movimiento se puede estar produciendo, pues dan una señal de aviso, ¿no? Es una alerta que bueno, si no en el momento del primer impacto, sí que puede ser muy útil para prevenir las réplicas, ¿no? Que quizá sea el dato que hasta ahora pues más se puede trabajar en el aspecto sísmico, ¿no? No tanto el primer impacto, que siempre es muy fuerte y bueno, pues suele ser muy dañino, pero también suelen ser dañinas las réplicas y en ese caso pues cualquier aviso, aunque pueda ser con segundos o minutos de antelación, siempre puede salvar vidas, por así decirlo, ¿no? ¿Y eso es posible extenderlo en general? Bueno, para el riesgo sísmico se está trabajando, ¿no? Se está trabajando también para el riesgo volcánico, que bueno, pues sí que podemos tener algunos precursores, ¿no? Que nos indiquen que puede haber una erupción. Lo vivimos, por ejemplo, cuando la erupción de La Palma, y sobre todo para los eventos atmosféricos, ¿no? Ahí sí que la predicción ha avanzado mucho y con minutos o incluso horas de antelación se puede prever el desarrollo de una gran tormenta, de una lluvia intensa, etcétera, ¿no? Pero ya digo, en el tema sísmico pues queda bastante por hacer porque
las placas se mueven, acumulan energía, no se sabe bien en qué momento pueden liberarla y cuando lo hacen pues apenas hay margen de avisar con anticipación, ¿no? Lo que se puede hacer, como decíamos, es generar los protocolos para que las réplicas puedan ser menos impactantes sobre la población, sobre todo. Y aquí en España tenemos los protocolos y las medidas de actuación que no sé si es posible tener todas las medidas para evitar que cuando pase lo que a veces pasa porque son razones naturales por las que pasan, se pueda, riesgo cero no existe. Esto estamos todos de acuerdo. Pero sí. ¿Hemos hecho están los deberes hechos? ¿Hemos hecho todo lo que se puede hacer? A ver, la parte de protección civil está muy bien hecha, ¿no? Tenemos planes muy protocolizados y sabemos qué hacer, por así decirlo, en caso de que ocurra un evento extremo, un evento natural en su conjunto, ¿no? Tanto geológico, geomorfológico como atmosférico. Quizá el tema, nos quedan dos aspectos para desarrollar. Uno, la educación a la población, porque es verdad que todo esto hay que transmitirlo para que la gente sepa actuar cuando reciba un aviso, una señal, un mensaje. Y luego la ordenación territorial, que siempre hemos dicho que es un poco el hándicap que tenemos en España, ¿no? No hemos construido a veces teniendo en cuenta esta peligrosidad natural, sísmica, volcánica o por inundaciones, por ejemplo. Y claro, el impacto que tienen estos eventos pues es grande porque, ya digo, hay mucho construido en zona que a lo mejor no deberíamos haber ocupado. Pero ya digo, la educación es fundamental y tenemos que activarla muy decisivamente para mejorar lo que sería el no tener víctimas, que es lo más importante en estos casos, y que los protocolos, los planes de protección civil, pues ya tienen contemplado, ¿no? Tenemos, hay que decirlo, una de las mejores protecciones civiles de toda Europa, ¿no? Pero hay que complementar con estas otras medidas, ¿no? Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante y profesor de Geografía y experto en riesgos naturales. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Un saludo. Buenos días. Un placer, un abrazo. Hasta luego. Creo que hemos recuperado a Jaime. Sigues por ahí, Jaime, ¿verdad? Buenos días, Sastre. Con la explicación, bueno, el fijo nunca falla. La explicación de cómo funciona este mecanismo, cómo el teléfono es capaz de detectar las primeras vibraciones y notificarlas a las personas que estén en la zona afectada e incluso en sus alrededores. Claro, todos tenemos en el teléfono móvil muchos sensores, entre ellos el acelerómetro, que para explicarlo claramente detecta giros. Es el que permite que cuando tú cambies el teléfono de vertical a horizontal, cambie la pantalla, ¿vale? Pues ese sensor, que es muy sensible, es capaz de detectar las ondas P, que son las ondas primeras del terremoto, mucho antes que cualquier otro dispositivo. Por eso da esta sensación a veces de que incluso se adelanta al propio terremoto, porque como las ondas más devastadoras, como ya habéis explicado, son las S, que llegan un poco después, como ese sensor es capaz de detectar estas ondas tempranas, hay unos pocos segundos en el que parece que se anticipa. De hecho, hay varios artículos publicados haciendo análisis histórico de esto, y la sensación es que en un tercio de los casos la alerta o el aviso te llega antes de que tú notes el terremoto. O sea, corre antes en la velocidad del teléfono que la velocidad de la Tierra al moverse. Claro, para que nos entendamos, hablamos, claro, de millones de sensores, porque hay uno en cada teléfono. Cuando Google ve que muchos sensores empiezan a notar eso, es capaz de identificar dónde está produciéndose ese terremoto, incluso su magnitud, y avisar a todos los teléfonos que están en esa zona de que eso está ocurriendo. Claro, el tema es que son pocos segundos, pero esos segundos pueden ser cruciales para algunas cosas. Como hablabais, por ejemplo, incluso para la reacción, ¿no? Si esto somos capaces de integrarlo, imagínate, ¿no? Como se está empezando a hacer con inteligencia artificial, que sea capaz de estimar en función del sitio donde se produce qué tipo de reacciones va a producir, pues estaríamos entre una herramienta que puede tener un recorrido muy valioso para estos casos. ¿Y esto llega a todos los teléfonos? Esto llega a todos los teléfonos Android. El sensor está en todas partes, o sea, en todos los móviles tienen este sensor, pero todos los teléfonos Android, es decir, que tienen el sistema operativo de Google, son los que participan de este modelo de detección que tiene la propia Google. Jaime, muchas gracias. Gracias a vosotros. Queríamos añadir esto porque además de la información de Venezuela, también la información sobre protección civil y cómo se puede nutrir también de lo que aportan las tecnologías que cada uno llevamos en nuestro bolsillo y que es el primer sensor, aquí ha quedado demostrado, de si se está o no se está moviendo la Tierra. Ya
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. En el abierto de este viernes, hoy es 26 de junio, compartimos el análisis con Berra González Harbour, con Carlos Sánchez y con Estefanía Molina, a la que, por cierto, aún no había dado los buenos días. Hola, Estefanía, buen día. Molt bon dia, sastre. Con el análisis que ya vamos a ir preguntándoos, interesándoos por vuestro análisis, vuestra opinión respecto a la situación política aquí en España, que se dibuja desde la moción que ayer, al final, Junts le votó al Partido Popular. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, sastre? Buenos días. Era una moción en la que el PP pide a la vez que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y también que dimita. Y entonces el PP no sabía si iba a tener el apoyo no solo de Junts, también de Vox. Al final Vox votó a favor y luego Junts esto se lo votó a favor. Tanto que dice Feijóo que es una votación histórica, porque es verdad, la mayoría del Congreso pide a Sánchez, no es vinculante, pero simbólicamente pues es innegable que tiene un efecto para el Gobierno, pero decíamos también para el PP, Julia, en la medida en la que vuelve a sincronizarse con Junts, del que ahora habla de una manera distinta como hablaba después del procés. Sí, el PP había puesto muchas expectativas en esta votación. Unas horas antes ya aireaban que perderla sería un fracaso, que es una buena muestra de que tenían cerrado el sí de Junts antes de entrar en el hemiciclo. Es una cuestión simbólica, pero los populares quieren revestirla de votación clave. Es, dicen, un punto de inflexión en la legislatura. Yo creo que es una votación que va a pasar a la historia del parlamentarismo español, porque la Cámara se ha manifestado doblemente. Presente usted una cuestión de confianza, presente usted su dimisión. El PP celebra haber conseguido erosionar la relación entre el Gobierno y Junts, un partido al que, como decías, van posicionando como aliado clave. Reconocía ayer el secretario general, Miguel Tellado, en Hora 25, que el cambio de posición en el PP respecto al partido catalán se debe a que ha cambiado el contexto político. Estamos en el año 2026 y lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017 pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña. Pese a los intentos para traerlos, en el PP también saben que este apoyo de Junts para una moción no vinculante jurídicamente no equivale a un apoyo en algo que sí tendría consecuencias efectivas, una moción de censura. Aún así, Génova quiere mantener ese asunto vivo y demostrar que esa carta la guardan ellos. Así que ayer Feijóo aseguró que toma nota del resultado de esta votación cuando le preguntábamos si ese resultado hará al PP mover alguna ficha, aunque a la vez subrayó que no se plantea un movimiento de manera inmediata y que seguirá sus propios tiempos. Por tanto, el PP es capaz de concitar en el Parlamento una mayoría para asegurar una derrota simbólica, política, al Gobierno, pero no tiene la mayoría para aquello que querría, que es una derrota práctica, es decir, una moción de censura. Así están las cosas ahora mismo. Gracias, Julia. Hasta luego. Hasta luego. Ahora iremos con el análisis para el Gobierno. ¿Qué lectura hace el Gobierno de esta semana y de esta votación? Pero por empezar, Berna, con esto que decía anoche Miguel Tellado en Hora 25. Bueno, Junts ya no es el problema. Dice que Junts ahora es distinto porque el contexto político ha cambiado para el Partido Popular. Sí, bueno, Junts es muy difícil que articule una mayoría de voto de censura contra el Partido Popular, pero va jugando de esa manera tan extraña, conforme a sus veleidades políticas, porque en Cataluña tiene el ascenso de Alianza, porque Puigdemont sigue en Waterloo, es decir, está en una posición de toma y daca y de ninguna lealtad ni fidelidad a este gobierno que le consiguió la ley de amnistía. Ya sé que falta Puigdemont, pero que, bueno, yo creo que Junts está en una posición muy difícil, muy desleal con el gobierno y a la vez indefinida con respecto a hasta dónde quiere llegar contra Pedro Sánchez. Pero vamos, que esto vaya a pasar a la historia del parlamentarismo, déjame decir que me parece un poco exagerado. Dicho esto, es grave,
es grave la situación. Tanto, o sea, todo el paquete de este pleno en el que desde el miércoles hemos asistido a los discursos de Sánchez, de Feijóo, ayer a la votación, porque yo creo que estamos ante un duelo de debilidades que no ayuda a la democracia y en la que se deteriora la democracia. Es decir, ni el gobierno tiene la fortaleza de poder avanzar, de poder legislar en condiciones, de poder hacer presupuestos, de poder, seguir con el estandarte, digamos, de una actividad parlamentaria intensa, ni la oposición tiene la fortaleza, ni la audacia, en este caso hay que añadir la audacia, la valentía, de presentar esa moción de censura, que yo creo que es lo que Feijóo debería hacer si fuera un líder con programa, con proyecto, con valentía, con audacia. Entonces, estamos contemplando este duelo de debilidades, ya digo, un espectáculo nada positivo para la democracia, y desde luego esta semana algo se ha roto. Es decir, siendo que no es vinculante, siendo que es de valor simbólico más que real, yo sí creo que algo se ha roto. O sea, se ha roto la mayoría. Ha sido palpable la ruptura de la mayoría y ha quedado muy claro que Pedro Sánchez no va a poder reestructurar esa mayoría de aquí a este agónico final, sea cuando sea que lo quiera plasmar en elecciones. Sobre eso es interesante. Ahora sigo con el análisis, pero está también por ahí José Coello. Hola, José, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Con el análisis que hace el gobierno de esta derrota de ayer, porque a la vez que fue derrotado en esta moción, que tiene el valor que estamos comentando, el gobierno dice, sí, pero también Junts me votó a mí otras medidas y, por tanto, lo que hacen ellos es contrastar esta derrota con aquellas iniciativas que sí salieron ayer adelante en ese mismo pleno. Sí, minimizan en el gobierno el paso dado por Junts apoyando esta moción y a pesar de la relevancia que, como acabamos de escuchar, le ha dado Feijóo, desde Moncloa restan importancia porque dice que no tiene efecto. Asumen en el Ejecutivo que Junts hace tiempo que vota muchas iniciativas con la derecha y con la extrema derecha, que negociar con ellos es prácticamente un dolor de cabeza y que ahora, a esas alturas de la legislatura, no van a cambiar. Por eso, ayer el ministro Félix Bolaños veía el vaso medio lleno. Hemos sacado el decreto ley de verano joven, una ley muy importante, terapias de conversión. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas. Lo decía Bolaños, ayer el gobierno sacó adelante el decreto del verano joven y desbloqueó 2 leyes más, en este caso con los votos a favor de los independentistas, que volvieron a poner encima de la mesa lo que han llamado la vía Starmer, que es aparte de Sánchez y con un perfil independiente al frente del gobierno a acabar esta legislatura. Recordaba el diputado Josep María Cruzet que es la única manera de que el Ejecutivo tenga el apoyo de Junts. Si volen avançar la legislatura, ja saben la solució. Que s'aparti el senyor Sánchez i que s'investeixi un nou president per aturar l'extrema dreta i per complir els acords. Mentrestant, no comptin amb nosaltres. En el último pleno ordinario del curso político, Sastre, Junts también tumbó otro decreto sobre inversiones en infraestructuras y aunque en el gobierno asumen lo complicado que es descifrar alguno de los movimientos de los independentistas, están convencidos de que no apoyaron a lo que de verdad podría tumbar al Ejecutivo, que es una moción de censura de PP y de Vox. Gracias, Josu. A vosotros. Bueno, al margen de lo que digan los socios, pero es verdad que con esta lectura lo que el gobierno hace es traducir aquello que dijo Pedro Sánchez Carlos en el pleno. Le escuchamos en directo aquello de pero ¿cómo no vamos a seguir? ¿No? Que fue la pregunta de Sánchez. Sí, lo que pasa es que vemos, habrá que ver la calidad y la importancia que tienen las normas que se aprueban. Me parece muy bien que se apruebe el verano joven y otro tipo de normas de decretos leyes, pero creo que la vida parlamentaria, el tema central son los presupuestos generales del Estado. Es decir, todo lo demás evidentemente es relevante para los jóvenes, para medidas que se pueden tomar y está bien que se adopten y se consigan esas mayorías, pero el tema central son los presupuestos generales del Estado y yo creo que hay muy pocas probabilidades, por no decir ninguna, de que se van a salir adelante y teniendo en cuenta que tenemos todavía los presupuestos del año 23, que creo que es el tema central de lo que queda de la legislatura. Para mí, volviendo a lo que comentaba antes de Miguel Tellado, me han llamado mucho la atención sus declaraciones con esa especie de normalización, se podría decir casi de blanqueamiento de Junts como socio de gobierno. Eso lo ha hecho en los últimos
2-3 años con Vox. Al final ha normalizado sus relaciones con Vox y ha preparado el terreno para un gobierno que ya todo el mundo ha asumido con una cierta normalidad, ¿no? El próximo gobierno, si gana el Partido Popular, lo hará con Vox y lo ha normalizado. Yo creo que está preparando el terreno precisamente en ese sentido, para normalizar a Junts dentro de su electorado. Y es una estrategia probablemente lúcida, en el sentido, digamos, de que le viene bien, pero no deja de ser cínica. Porque claro, si él dice que el año 2026 no es el año 2017, podemos decir también que el año 2026 no es el año 2011, cuando ETA dejó de matar y Bildu ya es un partido normal. Es decir, si jugamos a las analogías con las fechas, estamos en estas circunstancias. A mí me parece que el Partido Popular tiene que decirlo claramente: queremos gobernar con Junts, porque probablemente eso digamos, centra más al partido cuando esté gobernando con Vox. Pero me parece de un cinismo absoluto que ahora intente capitalizar ese esfuerzo político que le ha costado con un desgaste extraordinario a este gobierno el normalizar las relaciones políticas en Cataluña. Es decir, que lo capitalice el Partido Popular ahora mismo verdaderamente es paradójico. Que en este momento del escenario político se produzca justo, es decir, no solo Feijóo haya anunciado que gobernará con Vox si es que los votos después de unas generales les dieran la mayoría a la suma de los dos partidos, sino que busque el acercamiento con Junts en el momento de mayor debilidad del Partido Socialista, pues bueno, en fin, ¿quién nos lo iba a decir? Sí. En el análisis esta mañana, Carlos Sánchez, Berna González Harbour y Estefanía Molina, a quien le toca el turno de análisis a partir de ese pleno que acabó con esa imagen tan explícita y tan gráfica, Estefanía, de los diputados del Partido Popular pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y los diputados socialistas, también el presidente del Gobierno, en pie y aplaudiendo porque en el pleno se habían aprobado algunas de las medidas. Sí, fíjate, hablábamos de este arco narrativo del PP que ha pasado de decir el prófugo Puigdemont a el compañero Puigdemont, el colega Puigdemont, y esto es una narrativa que yo he visto ya que desde muchos altavoces de la derecha, conservadores, medios afines, llevan tiempo macerando. Es decir, aquí el caldo de cultivo, por si alguna vez Feijóo necesita a Junts, obviamente ahora mismo los números parece que apuntan más en la línea de Vox, pero si alguna vez lo necesitan, ya se ha creado ese personaje dulce, amable, que es el que le hace la vida imposible a Pedro Sánchez, que está allí en Waterloo, bueno, no molesta a nadie y de vez en cuando tumba alguna votación del gobierno. Pero es interesado a todas luces, porque hace 2 días, insistimos, lo estaban llamando de todo. Y también demuestra que la política a veces la vemos como un poco idealista. Esto nunca puede pasar, pero el pragmatismo siempre se impone. Es cierto que hay todavía muchas heridas con el tema de Junts, Artur Mas, todos los cargos del espacio de la vieja convergencia perjudicados por el gobierno de Rajoy y por la exacerbación del problema territorial, pero vemos esa nueva legitimidad que de algún modo se nutre a lomos de la necesidad. Hoy Junts sabe, lo decíamos, que su problema es Alianza Catalana, que el electorado está girando en prioridades concretas como la inmigración. Es decir, Alianza Catalana existe porque eso es un elemento que empieza a preocupar en el electorado de Junts, la seguridad, el tema de la fiscalidad, las bajadas de impuestos, el hecho de estar en un bloque de izquierdas y hacer leyes de la vivienda que mucha parte del electorado de Junts no quiere. Eso pasa factura. Entonces, ahí hay una necesidad. Y es curioso porque ese acercamiento lo vemos muy claro entre el PP y Junts, pero ojo, cuidado, que también se está produciendo entre los electorados de Alianza Catalana y Vox. Esta es otra derivada del asunto. Hoy hay muchos jóvenes de Vox que ven a Sílvia Orriols, la ultraderecha indepe, y les gusta mucho más que el propio Abascal porque la ven incluso mucho más desacomplejada, que ataca toda la inmigración por igual. Hay una parte de Vox que todavía tiene esta idea del hispanismo, de que, bueno, no todos los inmigrantes son iguales, los que forman parte del imperio español son distintos al resto. Entonces, hay un poco esta idea en algunos cargos de Vox, pero a la juventud de Vox le gusta mucho Sílvia Orriols. Tanto es así que Vox aquí en Cataluña cada vez habla más catalán en el Parlamento, que es algo un poco surrealista, ¿no? Ven ahí la cercanía de electorados. Pero es evidente que la amnistía es el lavado que el PSOE le ha hecho a Junts y del cual probablemente en algún momento se acabe aprovechando el PP. Eso es yo creo, una circunstancia a la que nos abocamos. Y solo quería añadir que, aunque obviamente es un brindis al sol, los actos como cuestión de confianza, dimitir, convocar elecciones, son personalísimos del presidente del gobierno, pero que ayer la Cámara
sobre todo Junts, le dijera a Sánchez que dimita o que convoque una cuestión de confianza, yo creo que pisa un poco el relato del presidente de presentaré los presupuestos del año 27. Si Junts es congruente, no habrá presupuestos del año 27. A lo mejor es lo que el PSOE ya sabía y esa era la apuesta de largo para ir a unas elecciones. Pero si Junts es congruente, salta por los aires que la legislatura vaya a continuar con legislación de calado, claro. no con el verano joven. Esto es lo que le reprochaban o le venían a decir los socios en el pleno que escuchamos, el pleno de esta semana, el del miércoles, que tanto Podemos como el PNV, en fin, muchos de los socios le dijeron a Pedro Sánchez, usted esta vez sí quiere presentar los presupuestos sabiendo que están abocados a una derrota y eso sería el inicio o el argumento para adelantar las elecciones. La pregunta, Berna, es, como con todos estos movimientos en los electorados que ahora describía Estefanía, lo que intentó Pedro Sánchez en el pleno fue marcar distancia con aquello que tanto daño está haciendo al PSOE y en la movilización o desmovilización más bien de sus bases, los casos Cerdán, la sentencia de Ábalos, 24 años a quien fue su mano derecha, el caso Zapatero y demás, y también denunciar que hay una especie de acoso y derribo, dijo el presidente del gobierno, en los casos de su mujer y de su hermano, pero con todo eso Sánchez consigue, sale de esta semana movilizando, consiguiendo cambiar la estrategia, ya veremos mañana porque hay Comité Federal en Ferraz, para movilizar a los suyos. ¿Crees que esta semana ha cambiado algo en ese sentido? A peor para el dirías. Gobierno, sí. O sea, yo creo que Pedro Sánchez no ha aportado explicaciones más convincentes, nada. Yo creo que ha habido cero avance en cuanto a explicaciones con respecto a los casos de corrupción, que son muy graves. O sea, estando de acuerdo, yo creo que aquí lo hemos comentado muchas veces, en que la parte de su esposa, especialmente, y de su hermano, tiene mucho más parecido a una persecución judicial familiar, evidentemente, que nada, ¿no? Pero el resto es verdad. O sea, el resto es verdad y es gravísimo. O sea, su secretario de Organización y ministro de Transportes, el sustituto de el resto es verdad. Ya tenemos una sentencia firme, es muy grave y es muy difícil pensar que no hubiera conocimiento de este ambiente de corrupción, ¿no? De hecho, nunca ha explicado por qué dejó a Ábalos fuera del gobierno en el momento en que lo dejó, por qué lo recuperó luego, en fin. Entonces, ¿por qué en lo que respecta a corrupción, eso es lo que yo tenía que decir? En lo que respecta a la gobernabilidad, es peor, porque esa mayoría ha quedado visiblemente rota, fracturada absolutamente, y ya comienza un ambiente preelectoral, yo creo que Pedro Sánchez lo ha dejado claro, en el que, ojo, hay cosas muy interesantes. En este debate de esta semana se vio muy claro, él dice, la pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar? ¿Por qué? Y empezó a hablar de gestión, porque la sanidad pública, porque no a meter dinero en sanidad privada, porque el genocidio, porque el salario mínimo interprofesional. Es decir, él vuelve a poner sobre la mesa gestión. Y enfrente tiene un Feijóo que es justo lo que le falta. La gestión, su proyecto. Yo por eso soy tan crítica. O sea, ¿por qué Feijóo no presenta una moción de censura? Esa sería su ocasión. Ya sé que la puede perder. Yo creo que las veleidades de Junts nunca permitirían sentir que tiene ese apoyo con él. Pero mostraría proyecto, mostraría gestión, mostraría todo lo que Pedro Sánchez sí es capaz de mostrar. Entonces hay un desequilibrio ahí que en este momento, bueno, pues afianza esta idea de que ni Pedro Sánchez tiene la mayoría, ni Feijóo tiene capacidad para plantarle cara. Y por tanto, bueno, yo creo que el PSOE, el gobierno, hacen muy mal en aplaudir y salir como tan supuestamente victoriosos de esta semana. No, esta semana hemos tenido la foto de la descomposición de esa mayoría que le ha permitido dirigir esta legislatura. Yo lo que más he hecho en falta de todos estos casos de corrupción, estoy muy de acuerdo contigo en lo que yo creo que el caso de persecución política a través del lawfare, con el caso de Begoña Gómez, es de libro. El caso del hermano es de libro. Había una persecución política. Total. Y los tribunales, desgraciadamente, no han hecho bien su trabajo en esos procedimientos enloquecidos en los que con recorte de papeles se han aceptado abrir un proceso de instrucción. Luego hay una responsabilidad política en casos, digamos, mucho más cercanos, como son los dos secretarios de organización, y yo creo que ahí se echa en falta, digamos, una cierta responsabilidad política. Pero yo lo que más he hecho en falta una cierta autocrítica. Es decir, pensar que ha fallado para que nuestros
sistema de fiscalización, de control de los cargos públicos no haya funcionado. Y ahora lo que ha fallado es el Partido Socialista Obrero Español desde el punto de vista orgánico. Ha fallado Ferraz. ¿Y por qué ha fallado Ferraz? Porque Ferraz ha sido subalterno del presidente del gobierno. Evidentemente el presidente del gobierno es el secretario general del Partido Socialista y es quien manda y ha sido legítimamente elegido por las bases en los congresos en los que ha ganado. Pero dicho esto, lo que tienes que buscar es una cierta autonomía de Ferraz respecto al gobierno, precisamente para controlar y evitar ese tipo de comportamientos ilícitos y deleznables desde el punto de vista político. Es decir, que un personaje como Koldo, que no ha hecho nada en su vida más allá, digamos, de buscarse la vida, de medrar en el Partido Socialista en los años más duros de Pedro Sánchez cuando fue expulsado de Ferraz, pues alguien del partido de Ferraz tenía que haber dicho: no podemos tener a Koldo García dentro de la estructura de poder. Ferraz era Ábalos y Ferraz era Santos Cerdán, no había más. Que es lo que he hecho en falta más, y espero que en el Comité Federal se hable de ese tipo de cosas, que ha fallado en el partido para no haber tenido ojos para ver lo que todo el mundo estaba viendo, que había unas ciertas irregularidades. Y yo creo que hay un detalle que me parece significativo, el que hoy se anunció, el que Emma López, que es una de las portavoces del Partido Socialista, pues va a dar la batalla en las primarias a la exministra Reyes Maroto por ser candidata al Ayuntamiento de Madrid. Me parece que ese tipo de movimientos en el Partido Socialista son muy importantes, es decir, para rebelarse, digamos, con ese secuestro, se puede llamar de secuestro de Ferraz por parte de Moncloa. Sí, como decía Felipe González en el 83, yo quiero tener autonomía respecto a Ferraz, pero también Ferraz tiene que tener autonomía respecto al presidente del gobierno. Eso que dices, Carlos, a mí me parece muy complicado porque también hay una cuestión orgánica, pues que es la siguiente. Es así de complicada. Sí, pero hay una cuestión orgánica que lo hace todavía más complicado, esa autonomía de Ferraz. Y es, cuando Pedro Sánchez ganó las primarias en el año 17, modificó el reglamento bajo aquella premisa de que era más legítimo o democrático que le pusiera o le quitara la militancia como secretario general. Es decir, laminó el poder del Comité Federal, laminó el poder de los varones, y la lectura evidente es que son los varones que una vez le echaron para que nunca más hubiera esos contrapesos intermedios que pudieran volver a deponerle, a echarle. Hoy solo le puede quitar y poner la militancia. Y sabemos que en toda organización política la militancia siempre es más escorada que los cargos intermedios o la cúpula. Por tanto, hoy Pedro Sánchez solo responde ante Pedro Sánchez y realmente la militancia sí es más democrática. Y las consecuencias son estas, pero Estefanía. Efectivamente, el cesarismo en los partidos yo creo que ha traído esto. Y también ha traído a la vez que cuando haya que buscar responsabilidades hay que señalar a la cúpula. Es decir, la responsabilidad de que algunas personas hayan corrompido también hay que señalarla en el secretario general, no porque él haya tenido una parte activa, sino porque es la última responsabilidad política. Y en el gobierno lo mismo. Yo veo esta semana el gobierno muy focalizado en las penas de Aldama, la responsabilidad de Aldama, pero es que a Aldama no le votó nadie. A quien votó la gente fue a Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos y bueno, y Koldo que pasaba por allí, pero los cargos políticos son por los que habría que rendir más cuentas. No nos queda todavía muy claro o no hay una respuesta incontrovertible de por qué se echó a Ábalos. El presidente en el Senado dijo que era por una remodelación fruto de la pandemia. Pero luego le colocaron en las listas en el año 23, si tan prescindible era esa persona. Entonces, todavía hay, pero claro, aquí, ¿no? Como lo de Aldama es un personaje que da mucho juego, parece que ha desplazado lo demás, pero seamos consecuentes. ¿A quién votó la gente? Eso por un lado. Y luego por otro, ayer se produjo una foto que veo que ha causado mucho, ha levantado muchas ampollas, que es que el presidente de algún modo se rió cuando se votó esto de que dimita o que convoque una cuestión de confianza. Claro, yo creo que para empezar un presidente no debe reírse en la Cámara de cuando le están planteando temas tan serios. Pero es que hoy Pedro Sánchez vuelve a lo mismo. Ni los socios no lo van a echar y él lo sabe. Y hace bien en señalar esa contradicción de, oiga, pues convoquen una moción de censura si me quieren echar. Porque lo demás para Junts es sobreactuación. Y también, efectivamente, su partido, el Comité Federal, ¿qué le va a decir este fin de semana? Yo creo que va a ser asentimiento. Es muy difícil hoy que aquel PSOE de antaño, que había varones críticos, que había varones diferenciados, tenga alguna capacidad ejecutiva. A lo mejor Paje dice algo,
pero ya está, ya no pueden realmente presionar de ningún modo. Pero yo creo que hay un PSOE que no estamos viendo, hay un PSOE que no vemos, pero basta hablar con alcaldes para darse cuenta de que existe. Es un PSOE que no quiere hundirse, es un PSOE que está al mando en ciertos ayuntamientos, en ciertos poderes territoriales. El PSOE es un partido fuerte y longevo, como sabemos, y yo creo que no lo estamos viendo. Y con un suelo electoral bastante alto. Muy alto, y sigue. Entre el 25 y 30%. Entonces, ese PSOE que vamos a ver por dónde sale, cómo se manifiesta, pero esto... Bueno, pero eso es que ocurre, cada secretario general siempre lo ha dicho antes de cada comité federal, porque es verdad que hay voces críticas que se manifestaban históricamente, esto ha pasado en el PSOE, como pasa yo creo en la mayoría de los partidos, que se manifiestan en fuentes, en artículos periodísticos antes de los comités federales o de las citas que tenga cada partido, y ese es el momento en el que tienen que manifestarse. Es decir, si de verdad existe ese PSOE o hay una corriente o hay gente que discrepa, que no necesariamente se tiene que identificar con una corriente crítica, pero puede estar en contra. Bueno, simplemente discrepar, no quiere hundirse. O que discrepa de la asunción de responsabilidades que haya hecho Pedro Sánchez o del discurso que tuvo. Mañana lo veremos. Mañana es la ocasión de medir esto de si hay gente que discrepa o no. Pues mañana es la oportunidad. Entonces, de ese comité federal que haya mañana en la sede socialista de Ferraz, tendremos la fotografía exacta de cuál es la tensión, si la hay, cuál es la pulsión, el sentimiento que hay ahora mismo dentro del Partido Socialista. 9:35, dejadme un segundito porque tengo que ir a Venezuela, 8:35 en Canarias, por ir incorporando algunos testimonios más. Saben que hay muchas dificultades con las comunicaciones, también con la diferencia horaria. Son allí las 4:30 de la noche. Podemos saludar a Ángel, es un joven que vive en Caracas. Hola Ángel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Creo que ayer estuviste en La Guaira. Tú vives en Caracas y en vista de las primeras noticias decidiste ir a La Guaira a ayudar. ¿Qué te encontraste allí? Sí, de hecho yo quise bajar a primero repartir sándwiches a los heridos, porque imaginé que esas personas no habían comido. También llevé donaciones de ropa que logré conseguir bastante a un punto de acopio fuera de un hospital, y luego fui a un lugar en el que no había presencia de apoyo ni de bomberos ni de protección civil, y era uno de los lugares más afectados, llamado Playa Grande. En el camino, honestamente, vi muchas cosas como incendios, muchos derrumbes, parecía una zona de guerra, estaba mucho peor de lo que yo pensaba que estaría. Vi personas muertas, aplastadas bajo edificios, vi algunas personas ejerciendo labores de rescate en las partes de abajo, tumbando paredes, vi saqueos, porque eso es otra cara de la realidad de nuestro país. Desafortunadamente, pues la gente se aprovecha a veces de las situaciones y estaban saqueando comercios que estaban medianamente destruidos. Y luego me dirigí hacia la zona de Playa Grande, donde se vieron algunos de los edificios más afectados, y allí estuve toda la tarde ejerciendo labores de rescate en un edificio que estaba casi totalmente destruido, de muy difícil acceso, honestamente. Estuve aproximadamente 3 horas y media, 4 horas y media creo, metido adentro del edificio intentando ingresar hacia el piso 6, que quedó totalmente aplastado como la imagen de un sándwich. Quedó ese piso. Más temprano, según las personas de allí, escuchaban voces y gritos en ese piso, pero por la imposibilidad de acceso, ya con el transcurrir del tiempo, en el momento en el que yo estaba, ya no se escuchaban voces. Yo tuve que arrastrarme por el piso, meterme en algunos rincones, alumbrar con la linterna a ver si encontraba algún cuerpo, aunque sea, o algún movimiento, alguna persona con vida, algún mínimo respiro. En el piso 5, y porque el techo colapsó totalmente, los últimos pisos colapsaron y no conseguimos nada. Los pisos de abajo ya las personas las habían sacado más temprano, las que pudieron conseguir. Los edificios cercanos igual seguían rescatando personas. Parte de esos edificios se desplomaron hacia abajo, es decir, la parte del frente del edificio cayó hacia el frente, hacia la calle. Luego en la noche comenzamos a buscar un bebé porque habían encontrado sus pertenencias. Efectivamente agarré un pico y pala y comenzamos a excavar en los escombros.
en la parte de afuera del edificio, ya era de noche. Lo que sentía honestamente, nos estábamos dejando guiar, era por el olor a putrefacción. Conseguimos sus zapatos, conseguimos algunas cositas del niño, del bebé y de su mamá, pero no los conseguimos a ellos, no conseguimos cuerpo. Hay mucho escombro, hay mucha destrucción. La Guaira quedó casi irreconocible, es un estado precioso y nunca me imaginé ver algo así. En el edificio en el que yo estaba, yo no podía ver a gente, no podía ver presencia de cuerpos, no podía escuchar nada, pero sí sentía también el olor. Entonces fue muy impactante ver el estado de La Guaira y sentir también que no tenemos como capacidad de respuesta, porque en toda esta zona en la que yo estaba solamente estábamos civiles. No había presencia de bomberos, de policías, de guardia, de protección civil. Éramos solamente los civiles los que estábamos haciendo toda la labor en ese espacio. Me consta que había otros lugares de Katia la Mar, llamado de esa manera, donde estaba protección civil y bomberos controlando incendios, controlando zonas, digamos, de acceso un poquito más fácil, pero en estos lugares era tarea sencillamente de la propia gente. Y esta gente que estaba conmigo adentro del edificio intentando por sus propios medios tumbar cosas, rescatar, porque también nos pusimos a rescatar documentos, ropa, cosas de un muchacho que su apartamento le quedó a medias, pero le rescatamos sus cosas. Y toda esa gente eran personas que estaban luchando por sacar gente y por buscarlas, pero poco a poco me iba enterando de su historia, y es que ellos tenían a sus familias atrapadas en los pisos de arriba, que fueron los que quedaron aplastados. Entonces, bueno, básicamente eso. Ya en la noche hubo una falsa alarma por un rumor que provocó una histeria colectiva que generó además una estampida humana de personas corriendo en carros, en motocicletas, corriendo a pie, como en mi caso, porque no sé de dónde llegó el rumor de que habían lanzado una alerta de tsunami nuevamente ante una réplica que se produjo en ese momento. Justamente allí en La Guaira fue esa réplica. Y todos comenzaron a correr y bueno, ya en ese momento me tocó huir a Caracas en una moto ante el pánico. Ángel, está en camino y está empezando a llegar la ayuda internacional. Ahora mismo, ¿qué necesitáis? Creo que muchas personas, lo que más hace falta es gente dispuesta a ayudar, y maquinaria pesada. Necesitamos que lleguen las herramientas adecuadas para poder levantar las paredes, para poder levantar los escombros, para poder recuperar sea las personas que están atrapadas vivas o sus cuerpos, para que sus familias puedan despedirse de ellos. Necesitamos atención primaria. Hay demasiados heridos en el hospitalito donde fui y entregué la comida. Hay mucha gente que llega herida y los llevan ni siquiera en camillas, los llevan en puertas, en pedazos de madera. La gente está donando insumos, la gente está donando agua, porque no está llegando hidratación. En La Guaira, en la mitad de La Guaira, no hay energía eléctrica, no hay señal móvil, no hay internet. Realmente nos hacen falta muchas cosas. Y también entender y visibilizar que no es solamente Caracas, ni que no es solamente La Guaira, los sitios afectados. También está afectado Tejerías, está afectado el Junquito, está afectado el Morón, que son diferentes lugares de Venezuela aledaños a otros estados cercanos a Caracas que están igual de destruidos y con menos visibilidad que La Guaira y que la propia Caracas. ¿Os estáis pudiendo organizar bien los voluntarios? Porque una de las cosas que tú mismo describías son los saqueos. No sé si existe cierta sensación de inseguridad, ya no solo porque la gente está viviendo en la calle, tiene miedo de volver a sus casas, si es que sus casas siguen en pie. Hay
¿existe la capacidad de que las personas que quieran ayudar, que están echadas a la calle para ayudar, se puedan organizar? Mira, hay muchos grupos en redes como WhatsApp, Instagram, donde las personas se están organizando. Hay muchos puntos de centros de acopio donde se están recolectando insumos y bajan personas hacia La Guaira en grupos con personas capacitadas como médicos, rescatistas, voluntarios. En mi caso, yo bajé con un grupo de personas voluntarias también que quisieron bajar conmigo, que fueron una enfermera y un conductor, pero sí me consta que hay grupos organizados. Sin embargo, ante estos grupos organizados también hay una expectativa, que es que al inicio no estaban dejando pasar a las personas que no tuviesen casco, que no tuviesen guantes, que no fuesen paramédicos. Ya después de cierta hora realmente comenzaron a dejar pasar a la gente, e imagino que es por el hecho de que no se dan abasto. Ángel, estás contando todo lo que has visto. Es imposible llegar a imaginarlo a tantos kilómetros de distancia como estamos. Déjame preguntarte por último, ¿cómo estás tú? Honestamente, estoy muy conmocionado, estoy muy afectado, estoy muy agotado físicamente. Hoy mi cuerpo estuvo entrando y saliendo de lugares en los que no creería que cabría mi cuerpo, y haciendo mucho trabajo, sin comer, pero aún siento la necesidad de bajar a ayudar. Así que en unas horas voy a volver a bajar a La Guaira con amigos para continuar. Mi casa está bien, mis amistades están bien, tengo amigos que perdieron sus casas, sí. Yo pasé sencillamente un susto muy grande. A mí el terremoto o los terremotos me tomaron en pleno centro de Caracas y el nivel de destrucción también es grande, pero afortunadamente tuve mucha suerte para poder contarlo y para poder pues prestar mi servicio para ayudar a otros también, ¿no? Ojalá llegue pronto y cuanto antes esa ayuda que hace falta para Venezuela. Un abrazo muy grande desde España. Ángel, gracias. Gracias a ustedes. Damián Soriano García es responsable de la sección de intervención en catástrofes de Bomberos Sin Fronteras. Damián, buenos días. Hola, muy buenos días. Está usted en Barajas, creo que a punto de salir hacia Venezuela, ¿verdad? Esperemos que así sea. Estamos gestionando todavía y ultimando los detalles del vuelo porque está siendo bastante complicado, ya que los vuelos comerciales están totalmente suspendidos hasta no se sabe cuándo. Entonces dependemos de vuelos no programados y con un nivel de gestión bastante dificultosa para poder acceder a ellos. Acaba de escuchar, estaba usted a la escucha, el testimonio de Ángel desde Venezuela. Una vez se llega allí, ¿cómo hacen ustedes para organizarse, decidir a dónde ir y cómo organizarse para decidir entre todo lo que hay, que es la devastación más absoluta, dónde están las prioridades? La organización, digamos que arranca de manera previa, es decir, conforme tenemos conocimiento de que hay un evento sísmico que pueda ser susceptible de una de las intervenciones de las que somos especialistas, bueno, pues ya digamos que empieza el mecanismo. Lo primero que hacemos es empezar a recopilar información. Hay una entidad, bueno, Naciones Unidas, que pone a disposición de todos los equipos de rescate una plataforma online en la que básicamente es un mecanismo de coordinación de todos los medios que estamos disponibles para acometer esa intervención. Entonces, en esa plataforma se va colgando información de los equipos de respuesta inmediata que hay en cada país. Siempre la gestión de la emergencia es responsabilidad del propio país que va a recibir la ayuda. De tal forma que las directrices y la estrategia la marca el país que va a recibir la ayuda. Naciones Unidas simplemente que no es poco, pone a disposición de la emergencia sus mecanismos coordinadores de diferentes siglas a disposición de todos los equipos que van a empezar a llegar y que van a empezar a tratar de ir donde más necesario vaya a ser su trabajo.
En este sentido, claro, que cuando los terremotos, los eventos sísmicos tienen extensiones tan grandes como la que estaba relatando Ángel, bueno, pues lo difícil muchas veces es eso, es optimizar esos medios y hacer que lleguen donde realmente hace más falta, siendo conocedores que desde el principio esa ayuda va a ser insuficiente y entonces va a haber que priorizar. La evaluación es algo fundamental que se vaya produciendo en los primeros momentos, de tal forma que es lo que va a permitir establecer sectores de trabajo y lo que va a permitir hacer una evaluación detallada de todas las necesidades y que a su vez va a permitir optimizar los recursos que poco a poco vayamos llegando. Tenemos, como decía al principio, muchas dificultades para encontrar vuelos a la zona. Vuelos comerciales no sabemos a partir de cuándo estarán disponibles. Vuelos no programados, como digo, implican una gestión que muchas veces se basa ya en el contacto personal entre determinados miembros de nuestra ONG y determinadas personas que puedan llevar a cabo negociaciones con líneas aéreas, ya con planteamientos estratégicos que se nos pueden escapar, de tal forma que nuestro margen de maniobra queda limitado, bueno, pues a hacer llamadas permanentemente, a enviar correos electrónicos planteando nuestra disponibilidad y nuestros medios. Claro, porque ahora mismo el tiempo es oro, es lo más urgente es eso, es poder salir cuanto antes. Efectivamente, como ha dicho Ángel anteriormente, y además es que es así, lo relataba perfectamente diciendo que escuchaba voces y poco a poco con el transcurrir del tiempo esas voces se apagaban. Tenemos que, digamos, nuestro cronograma de actuación está marcado por una gráfica en la que, bueno, pues la probabilidad de rescatar a gente con vida de entre los escombros cae aproximadamente un 50% entre las 24 y las 48 horas. Eso es una cifra que nos determina totalmente y nos condiciona a la hora de planificar este tipo de intervenciones. De tal forma que, bueno, pues el rango de respuesta queda limitado por este factor. Es que es la diferencia, entiendo, entre que ustedes puedan llegar al terreno a salvar gente o en cambio puedan llegar al terreno a recuperar cuerpos. Esa es la diferencia sustancial y por eso es importante que todas estas gestiones que burocráticamente son complicadas de hacer, especialmente por asegurar que ustedes puedan llegar bien a Venezuela en el estado en el que está ahora mismo el país, sean lo más rápidas posibles. Damián Soriano García, responsable de intervención en catástrofes de Bomberos Sin Fronteras. Muchas gracias. Ojalá haya suerte y puedan salir de inmediato hacia allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias y mucha suerte, Ángel. Ánimo. Mucha suerte, especialmente también a ustedes y a toda la población de Venezuela que está en este momento, tal como nos ha descrito Ángel, un testimonio que hemos podido escuchar gracias a la gestión de nuestra compañera Isabel de Leuze. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. El Abierto. Ser podcast. Con José Luis Sastre. Porque solo escribimos cuando estamos en la mierda. ¿Acaso no merezco recordar las cosas buenas? Dentro de unos años leeré mi diario y pensaré que tonta era por haber llorado tanto. Por haber llorado tanto. Va avanzando la mañana y va avanzando también el programa, que después del Abierto irá dando paso al magazine. Hoy viernes es día de música y es día de libros. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. ¿Por ¿Qué dónde tal? empezamos? Empezamos por libros. Mira, recuerdo yo un día paseando por la ciudad de Barcelona, que tanto nos gusta, ¿verdad? Por la calle Enric Granados. Y había, justo antes de entrar en la calle Enric Granados, un monolito que ponía Enric Granados, 27 de septiembre de 1867, Lleida, 24 de marzo de 1916, El Mar. Y yo dije en aquel momento, qué bonito que un pueblo se llame El Mar, ¿no?
Pero no. claro, leyendo el libro de Marta San Miguel que va sobre la biografía del músico Enrique Granados, Última Escala, descubro que el mar es el Canal de la Mancha donde murió el gran músico español a los 49 años, en la mitad de su vida, en lo mejor de su vida. Y ese será el libro de la semana, Última Escala, de Marta San Miguel. Pero en este programa los libros también los ponen ustedes llamando al 900 100 800 y diciendo ese libro que les ha gustado, que les ha encantado, que les ha marcado y que quiere que leamos el resto de los oyentes de Hoy por Hoy. Y también, como estamos en verano, ese tocho, ese libro grande que a lo mejor es el momento adecuado para leerlo en estos 3 meses de verano, que estamos quizás con más tiempo, más tranquilos. 900 100 800. Esperamos sus recomendaciones para la biblioteca de Antonio Martínez Asensio en el 900 100 800. Y a partir de las 11 historias musicales, hoy Fernando Neira baila con Ana Uslé para hablarnos, por ejemplo, del último o el gran disco de la semana, el de la californiana Olivia Rodrigo, que traducido al español dice así: pareces una chica demasiado triste para estar enamorada. ¿Por qué? Pues nos lo van a explicar. Luego que nos lo cuenten. Sí. Eso es. Teníamos un compromiso con Ginebras, van a venir a actuar y van a ser entrevistadas aquí. Y luego Ana Uslé nos va a llevar una especie de pretérito pluscuamperfecta a 40 años atrás para hablarnos del álbum, de todos los álbums de los Smith, The Queen is Dead. Y si la reina está muerta, el que está muy vivo es el rey de la infamia y de la maledicencia. Hoy tenemos auditoría con Aitor Albizua a partir de las 12:05, 12:10. Lo que viene siendo los minutos de la basura, que tampoco tienen por qué escucharlos. Bueno, él los aprovecha muy bien, ¿eh? Bueno, cuando se es malo, lo peor de todos nosotros. Seguro que no saca nada, porque no lo hay. De Berna González Harbour, Estefanía Molina y de Carlos Sánchez. Que tengáis un feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.